El verano de 1997 en Valle de Cerezo, provincia de Ávila, fue inusualmente caluroso, húmedo y tenso, ese clima donde el cielo se carga con algo no dicho, e incluso los pájaros parecen volar más bajo. El pueblo, enclavado entre bosques densos y caminos olvidados, nunca había visto una tormenta como la que azotó el 3 de julio, un día antes del Día de la Independencia. Esa mañana comenzó como cualquier otra. La casa de campo de la familia Muñoz se alzaba tranquila entre los campos, con las ventanas con marco de madera abiertas para dejar entrar la suave brisa y las cortinas blancas meciéndose suavemente en el interior. Las trillizas de 11 años, Alba, Beatriz y Clara, reían entre dientes mientras terminaban su cereal, con los pies descalzos golpeando el desgastado suelo de madera. Su hermano Lucas, recién cumplidos los 16, ya estaba afuera trabajando en el granero con su padre. Nadie sabía que esta sería la última mañana normal que la familia tendría. A última hora de la tarde, unas nubes oscuras se cernían sobre la cresta. La radio local emitió una alerta de tornado, que luego se elevó a alerta. Los residentes estaban acostumbrados al mal tiempo de julio, pero este se sentía diferente. El aire se tornó eléctrico, las nubes bajaron anormalmente y los truenos retumbaron con largos y lejanos rugidos. María Teresa Muñoz, la madre de las niñas, las llamó para que entraran. Lucas ayudó a su padre a atar las contraventanas y luego corrió hacia adentro cuando las ráfagas de viento se volvieron violentas. A las 5:47, se fue la luz. La familia se acurrucó en el sótano, como lo habían hecho en tormentas anteriores, solo que esta vez no fue suficiente. El tornado que azotó Valle de Cerezo fue clasificado posteriormente como EF4, con vientos que superaron los 274 km por hora. Los árboles se partieron como ramas, los techos se desprendieron de las casas como si fueran de papel. La casa de los Muñoz se estremeció al pasar la tormenta. El suelo tembló, los gritos se mezclaron con el aullido del viento, y luego, en un instante, el silencio. Cuando Lucas despertó, estaba enterrado bajo trozos de madera y tierra, con la frente sangrando y los oídos zumbando. Al salir a zarpazos de los escombros del sótano, encontró a su padre inconsciente pero vivo, a su madre magullada y llorando, pero los trillizos habían desaparecido. No había rastro de ellos, ni sangre, ni cuerpos, ni siquiera huellas. Los días siguientes fueron un caos. Los vecinos se reunieron, llegaron equipos de rescate del condado, helicópteros sobrevolaron la campiña devastada, trajeron perros, voluntarios peinaron kilómetros y kilómetros por cada rincón de los campos y bosques. La granja, o lo que quedaba de ella, se convirtió en el cuartel general de la esperanza y la angustia, pero no había nada, ni una cinta, ni un zapato, ni siquiera una prenda de vestir. Las autoridades creían que la tormenta podría haber arrastrado a las niñas, quizás al río, que se había desbordado durante la lluvia. Pero la familia Muñoz se negó a aceptarlo, los cuerpos habrían salido a la superficie, algo habría aparecido. Sin embargo, no apareció nada. La historia llegó a los noticieros locales. Algunos reporteros de Ávila capital vinieron a cubrirla. Tragedia en Valle de Cerezo fue noticia durante unos días antes de que el mundo cambiara de rumbo, pero los Muñoz nunca lo hicieron. Lucas, antes un adolescente tranquilo y juguetón, se volvió retraído. Sus padres, ahora destrozados por el peso de las preguntas sin respuesta, intentaron resistir, pero la ausencia de sus hijas devastó el hogar por dentro. Pasó el tiempo. Los años escolares se desvanecieron en el silencio. Las navidades llegaban y se iban con los calcetines vacíos. Lucas se graduó y luego se fue del pueblo, ya no soportaba la tranquilidad. Vendieron el terreno para pagar facturas médicas y nuevos comienzos. La granja, o lo que quedaba de ella, fue tapiada. Para la mayoría, las hermanas trillizas se convirtieron en una trágica historia de fantasmas, algo que se susurraba a los recién llegados en la gasolinera o que contaban los ancianos durante las tormentas de verano. Pero Lucas nunca lo dejó pasar. Para 2017, Lucas tenía 36 años.
Se había mudado a 2 horas al este, hacía trabajos esporádicos y evitaba las relaciones afectivas. Sus padres ya habían fallecido, su madre de cáncer, su padre de un infarto 5 años después. El dolor nunca se resolvió, no hubo funeral para los trillizos, solo una lápida compartida en el cementerio Valle de Cerezo, con sus nombres y la frase, se los llevaron demasiado pronto, pero no los olvidamos. Lucas visitaba la tumba una vez al año y dejaba 3 lirios cada vez, pero algo en su interior siempre se negaba a cerrar el capítulo. En el fondo, sentía que las chicas no habían muerto esa noche, no todas. No sabía por qué lo sentía, solo que la ausencia de pruebas había dejado una puerta entreabierta en su alma, una puerta que no podía cerrar, por muchos años que pasaran. En marzo de 2020, tras años de pesadillas, regresó a Valle de Cerezo. No se lo contó a nadie. El pueblo había cambiado, nuevas casas se alzaban donde antes crecían bosques silvestres, el camino que conducía a la vieja casa de campo era apenas reconocible, la maleza y las cercas oxidadas ocupaban el terreno. Había venido a despedirse, por fin, pero lo que encontró lo cambió todo. Lucas estacionó su camioneta justo antes del límite de la propiedad. El camino de entrada que una vez dio la bienvenida a su hogar familiar era casi invisible bajo la maleza, espinas y ramas raspaban los costados de su vehículo. Condujo lentamente, con el corazón latiendo con fuerza con cada paso. La casa, o lo que quedaba de ella, se erguía como un esqueleto olvidado del pasado. El techo se había derrumbado hacía años, una pared se había derrumbado por completo, dejando al descubierto lo que solía ser la sala de estar. Las enredaderas serpenteaban por las tablas del piso hasta llegar a la chimenea rota. Se quedó al borde de las ruinas, con las manos en los bolsillos y el viento azotando suavemente su abrigo. El lugar parecía más una tumba que un recuerdo. Pero no vino a lamentarse, vino porque necesitaba mirar por última vez. Pasó horas recorriendo el terreno. El granero había desaparecido casi por completo. El sótano se había derrumbado y la puerta de madera era ahora un agujero irregular en la oscuridad. La tormenta había borrado tanto, pero algo aún susurraba entre la decadencia, los tenues contornos de donde solían jugar las niñas, el árbol donde grabaron sus iniciales, el lugar donde enterraron su cápsula del tiempo el año anterior a la tormenta. Lucas se detuvo cerca del límite trasero de la propiedad, donde los campos se unían con la línea de árboles. No había estado tan lejos en décadas. Algo lo atrajo hasta allí, como un hilo enterrado profundamente bajo sus costillas. El suelo estaba irregular y blando por las lluvias recientes. Los árboles crujían en lo alto y los pájaros se dispersaron mientras caminaba entre la maleza. Entonces lo vio, algo pálido que sobresalía de la tierra cerca de un viejo poste de cerca. Era pequeño, redondo y medio cubierto de tierra. Al principio pensó que podría ser una piedra, pero al arrodillarse y sacudirla, la forma se volvió inconfundible, era un zapato de niño, cubierto de barro, quebradizo por el tiempo, pero aún intacto, lona azul pálido con una correa deshilachada y una margarita descolorida en el lateral. Se le cortó la respiración. Lo recordó al instante, pertenecía a Clara. El zapato no tenía sentido. La zona había sido registrada, peinada una y otra vez durante semanas después de la tormenta, nadie había encontrado rastro alguno. Sin embargo, allí estaba, ni siquiera completamente enterrado, parecía como si hubiera salido a la superficie recientemente, como si alguien lo hubiera movido. Lucas se sentó en la tierra un buen rato, con el zapato en el regazo, con el corazón latiéndole con fuerza. El viento arreció de nuevo, más frío ahora, más pesado, con algo indescriptible. Regresó al día siguiente con herramientas. Si había algo más enterrado allí, lo encontraría. Cavó con cuidado, metódicamente, empezando por donde había encontrado el zapato. No tardó mucho. Unos metros más abajo, la tierra cambió de color, estaba más suelta, removida. Lucas aminoró sus movimientos, con las manos temblorosas y el sudor rodándole por la espalda a pesar del aire fresco. Golpeó algo duro, no una roca,
sino madera, una caja pequeña y plana, con bisagras oxidadas y un pestillo de metal. Le costó esfuerzo sacarla sin romperla del todo. La caja no era más grande que una caja de zapatos. El pestillo se desmoronó fácilmente bajo su agarre. Dentro, envuelto en un trozo de tela rosa, había una colección de objetos. La desdobló lentamente, había un medallón, una libretita, una pulsera de la amistad hecha con hilo de colores y una foto Polaroid. La foto estaba descolorida, pero lo suficientemente nítida como para distinguir los rostros, Alba, Beatriz y Clara, de pie frente a la arboleda, sonriendo. Detrás de ellas había alguien más, un hombre, con el rostro medio en sombra, vuelto. A poca distancia, Lucas observaba la foto con incredulidad. Conocía la foto, fue tomada la mañana de la tormenta, pero esta versión nunca había existido en los álbumes familiares. El hombre de la foto no era su padre, no era nadie que Lucas reconociera. El pánico le invadió el pecho. Miró el reverso de la foto. Escrito con un lápiz tenue, prometía, último partido antes de irnos. Las manos de Lucas temblaban mientras miraba la nota. Su mente se llenaba de preguntas imposibles. ¿Quién era el hombre? ¿Qué prometía? ¿Por qué habían enterrado esta caja tras la vieja cerca, lejos de la casa, y por qué había resurgido ahora? Informó del descubrimiento a la oficina del sheriff a la mañana siguiente. A Rose Creek no contaba con un departamento muy grande, solo unos pocos oficiales y un detective a tiempo parcial. Recogieron los objetos, presentaron un informe y prometieron reabrir el caso. Lucas vio la duda en sus ojos. Casos sin resolver tan antiguos rara vez terminaban en respuestas. La mayoría de la gente asumía que la naturaleza se había tragado a las niñas, pero ahora había pruebas de que alguien más había estado involucrado. El caso captó la atención rápidamente. Cuando la oficina del sheriff presentó el relicario y el brazalete para su análisis, el ADN confirmó que pertenecían a las hermanas Muñoz. El cuaderno, lleno de garabatos y dibujos cortos, coincidía con la letra de Bessie. Pero ninguno de los objetos explicaba a dónde habían ido las niñas ni cómo la caja acabó enterrada 2 décadas después. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Una semana después de conocerse la noticia, un agricultor mayor llamado Don Vicente Lora se presentó. Vivía en la propiedad contigua, a una milla de bosque que separaba su tierra de lo que antes era de los Muñoz. Había trabajado esa tierra desde los años 60, la conocía al dedillo, pero nunca había hablado de lo que vio esa noche, hasta ahora. Le contó al sheriff sobre una camioneta, una vieja camioneta verde que había estado estacionada al borde de la propiedad de los Muñoz la noche de la tormenta. La recordaba porque no pertenecía a ningún vecino. La recordaba porque en el caos de esa noche, con los árboles meciéndose y los truenos sacudiendo el cielo, vio a 3 pequeñas figuras siendo conducidas al interior de la camioneta por un hombre. En ese momento pensó que solo era la familia evacuando, pero cuando supo que las niñas habían desaparecido y nunca las habían encontrado, guardó silencio, pensó que tal vez sus ojos le habían jugado una mala pasada. Lucas, sentado en la estación, escuchaba la grabación de la declaración de don Vicente Lora con los puños apretados. El hombre las había visto, a Clara, Alba y Beatriz, con vida después de la tormenta. Alguien, algún hombre, se las había llevado. Eso significaba que no solo se habían perdido, las habían raptado, escondido o algo peor. Lucas no pudo dormir esa noche. Condujo de vuelta a la propiedad y se sentó en el campo donde encontraron el zapato, linterna en mano. No sabía qué buscaba, quizá nada, quizá todo. El viento aullaba de nuevo, como aquella noche. El aire se sentía denso, lleno de fantasmas. Justo antes de medianoche, el haz de su linterna iluminó algo entre la maleza, una pequeña estaca de madera. Caminó hacia ella con el corazón en un puño. Era vieja, desgastada por el tiempo, pero aún en pie. Una segunda estaca se alzaba 3 metros más allá, y luego otra. Surgió un patrón, un sendero. Los siguió adentrándose en el bosque,
cada paso resonaba más fuerte en sus oídos que el anterior. Las estacas lo llevaron más lejos de lo que recordaba haber ido jamás, pasando junto a árboles caídos y mojones de piedra desmoronados. Finalmente, el sendero terminó en un claro, una extensión circular de tierra rodeada de altos pinos. En el centro se alzaba una pequeña losa de hormigón, medio enterrada bajo enredaderas. Lucas se arrodilló y lo retiró. Una trampilla metálica yacía bajo la tierra. Se quedó sin aliento. La trampilla no tenía marcas ni manija, solo una estrecha costura en el borde. Parecía que no se había abierto en años, quizá décadas. Pero alguien la había construido, la había escondido, y lo que yaciera debajo podría contener las respuestas que había buscado durante 20 años. Lucas regresó a la mañana siguiente con herramientas, una palanca, guantes, una linterna, y un miedo creciente en el pecho. La trampilla parecía la más vieja de la propiedad, pero no pertenecía a la casa ni estaba marcada en ninguno de los planos topográficos originales que encontró en Internet. Era como si alguien la hubiera escondido a propósito donde nadie pensaría en mirar. Trabajó con cuidado, encajando la palanca en la juntura, haciendo palanca y tirando. El metal oxidado crujió en protesta antes de finalmente ceder. Una ráfaga de aire frío subió desde abajo, húmedo y viciado. Una escalera metálica descendió hacia la oscuridad. Miró fijamente la abertura, con la luz de la linterna temblando ligeramente en su mano. El espacio abajo era estrecho y silencioso. Dudó un instante, luego respiró hondo y bajó. La habitación era pequeña, no más grande que un trastero, con paredes de hormigón, suelo de tierra y un largo banco de madera al fondo. El aire estaba cargado de polvo y moho. En un rincón había un armario metálico oxidado, entreabierto. En el suelo, dispersos y descoloridos, había juguetes, un conejo de peluche, un cepillo de pelo de plástico, un rompecabezas al que le faltaban piezas, la clase de juguetes que un niño de 8 o 9 años podría haber adorado alguna vez. Lucas se movía lentamente, recorriendo la habitación con la mirada, hasta que sus ojos se posaron en un cuaderno roto cerca del armario. Lo recogió con cuidado. Las primeras páginas eran ilegibles, dañadas por el tiempo y la humedad, pero a mitad de camino, escrita con letra infantil, había una fecha, 14 de agosto de 1998, más de un año después de la tormenta. La entrada decía, a Abby se le cayó la muela hoy. Beth lloró porque cree que nunca volveremos a casa. Aún no estamos listos. Ahora mantiene la puerta cerrada casi todo el día. Hace frío por la noche. A Lucas le flaquearon las rodillas, se sentó en el suelo, con las manos temblorosas y los ojos abiertos de par en par por el horror. Las niñas llevaban vivas, encerradas en aquel espacio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días, meses, años? Las páginas siguientes eran notas cada vez más erráticas sobre la comida que les traían una vez al día, y las niñas controlaban el tiempo con arañazos en la pared. Una entrada mencionaba a alguien llamado Señore, otra mencionaba una canción que tarareaba antes de entrar en la habitación. Pero las entradas se detuvieron abruptamente en 1999, sin explicación, solo una página final con un dibujo, 3 niñas pequeñas tomadas de la mano bajo una nube de lluvia. Debajo, escrito con letra temblorosa, se leía, «Seguimos aquí». Lucas salió de la habitación subterránea pálido y aturdido. Llamó al sheriff de inmediato. Los forenses llegaron en cuestión de horas, el espacio fue fotografiado, catalogado y sellado. Las pruebas tardarían semanas, quizá meses, pero todos ya lo sabían, las hermanas habían sido secuestradas, ocultas a menos de 1 kilómetro de su casa y mantenidas con vida, al menos por un tiempo. La pregunta que siguió fue la más difícil, ¿por qué? Esa misma semana, el departamento del sheriff revisó los informes de personas desaparecidas y los expedientes de casos sin resolver. Empezaron a investigar a cualquier persona de la zona en 1997 que tuviera antecedentes o encajara en el perfil. El nombre que surgió no era el de alguien que Lucas reconociera, Esteban Yuste.
Había vivido a menos de 10 kilómetros de la granja de los Muñoz durante los años 90. No tenía antecedentes penales inmediatos en ese entonces, pero los vecinos lo recordaban como un tipo extraño, callado, siempre vigilante y nunca hablaba. Se mudó en 2001 y fue arrestado en Oklahoma en 2003 por cargos no relacionados, pero fue liberado unos años después. Desde entonces, nadie ha sabido nada de él. A Lucas se le revolvió el estómago al pensar que ese hombre podría haber estado delante de sus narices todo el tiempo. Fue a la biblioteca municipal a rebuscar entre viejos microfilmes y escanear cualquier foto o artículo que mencionara ese nombre. Fue entonces cuando lo encontró, un viejo recorte de periódico de 1996, una foto de un picnic religioso del 4 de julio. Niños en un columpio, padres haciendo una barbacoa al fondo, casi borroso, un hombre observaba cerca de los árboles. La imagen granulada en blanco y negro no revelaba gran cosa, pero Lucas sabía lo que estaba viendo. Era el mismo hombre de la foto en la caja enterrada. Esteban Yuste había estado allí el día antes de la tormenta, había estado cerca, observando, esperando. Se emitió una orden de arresto a los pocos días, pero Yuste había desaparecido. La dirección vinculada a su expediente de libertad condicional en Oklahoma estaba vacía, su nombre había sido cambiado en 2011, su huella digital había sido borrada. Las autoridades sospechaban que había muerto en el anonimato o que vivía aislado en algún lugar lejos de la provincia de Ávila. La comunidad de Rose cree que estaba atónita. Durante años habían llorado a los trillizos como víctimas de la naturaleza, arrastrados por la tragedia, pero ahora la verdad se desvelaba como un suéter viejo y raído, revelando algo más siniestro. Después de eso, Lucas se recluyó. La prensa lo contactó, pero él rechazó todas las entrevistas. ¿Qué podía decir? Que había caminado por esa tierra cientos de veces y nunca se le ocurrió mirar más allá de los árboles, que había culpado al viento, a la lluvia, al cielo, cuando todo el tiempo había sido algo mucho más humano. Conservó el cuaderno, el original. El Estado quería conservarlo como prueba, pero Lucas luchó por conservarlo. No era una prueba, era una voz, la prueba de que habían resistido, sobrevivido, intentado enviar un mensaje. Y entonces, un día, recibió una llamada que lo cambió todo. La oficina del sheriff había recibido una carta anónima con matasellos de Lérida. Dentro había una Polaroid, igual a la de la caja, pero más reciente, fechada el 3 de julio de 2017, exactamente 20 años después de la tormenta. Mostraba a una mujer de pie frente a lo que parecía una cabaña aislada, con el rostro parcialmente vuelto y el pelo recogido en una trenza. En el reverso de la foto había una sola frase: ella todavía tararea la canción. Analizaron la foto en bases de datos de reconocimiento facial, no coincidía con ninguna en los registros estatales ni federales. Pero Lucas sabía que no necesitaba software para confirmar lo que su corazón ya gritaba: era Clara. Lucas se quedó mirando la fotografía mucho después de terminar la llamada. Le dio vueltas una y otra vez, recorriendo los bordes como si la verdad pudiera rezumar por las esquinas. Clara, tenía que ser ella. La trenza, la forma de sus ojos, incluso la leve cicatriz cerca de la sien de una caída de la bicicleta cuando tenían 6 años, todo estaba allí. Y, sin embargo, no tenía sentido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué anónimamente? ¿Y qué significaba el mensaje? Ella todavía tararea la canción, la misma canción mencionada en las entradas del diario, la que el señor solía tararear antes de abrir la puerta. Atormentaba a Lucas más que cualquier rostro o fotografía. Esa melodía, sin significado para el mundo, quedó grabada en la memoria de 3 niñas durante décadas. ¿Seguía atrapada? ¿Seguía bajo el control de alguien? ¿O era el mensaje una señal, algo que solo un hermano entendería? Las fuerzas del orden rastrearon el matasellos de la foto hasta un pequeño pueblo rural de la comarca del Pallars Sobirá de Lérida, pero no había información del remitente, solo el sello y una mancha de tinta. Lucas se ofreció a volar allí él mismo. El sheriff lo desaconsejó, pero no lo detuvo.
En menos de una semana, Lucas ya estaba en un vuelo. La fotografía estaba cuidadosamente guardada entre 2 páginas de su cuaderno. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su mejor amigo del trabajo. Una parte de él no creía que regresaría, o quizá era que no podía afrontar otro callejón sin salida con público. Lérida lo recibió con nieve y silencio. Pequeños pueblos salpicaban el paisaje como cápsulas del tiempo olvidadas. Alquiló un coche y condujo hacia el norte, recorriendo con la vista cada cuesta y curva en busca de algo familiar, aunque nunca había estado allí. La foto no tenía coordenadas ni puntos de referencia claros, solo una cabaña, una mujer y un bosque borroso. Se detuvo en gasolineras, restaurantes, antiguas oficinas de correos y mostró la foto en silencio. La mayoría negó con la cabeza cortésmente, algunos ni siquiera miraron. Fue en una destartalada tienda de cebos a las afueras del Valle de Arán donde tuvo su primera oportunidad. Una mujer mayor detrás del mostrador miró la foto con los ojos entrecerrados y luego la golpeó suavemente con un dedo calloso. Esa cabaña parece estar en el sendero Elk Hollow, solo hay unos pocos sitios por ahí. Gente desconectada. La gente es reservada. Lucas preguntó cómo llegar. La mujer dudó antes de garabatear un mapa aproximado en una servilleta rasgada. No te lo dije yo, dijo, y luego volvió a apilar señuelos de pesca. El camino fue duro, caminos de tierra que se estrechaban y se convertían en grava en lodo, árboles arqueándose como techos de catedral, cargados de nieve y silencio. Tras casi una hora de lento ascenso por las colinas, lo vio, la cabaña. Era igualita a la de la foto, techo inclinado, ventana pequeña a la derecha, chimenea con piedras desiguales. Ya no salía humo, ni señales de vida. Aparcó 100 metros atrás y se acercó a pie, con sus botas crujiendo suavemente sobre el suelo helado. Al llegar al porche, se quedó inmóvil un buen rato, ningún movimiento dentro, ningún sonido. Llamó una vez, silencio. Volvió a llamar, más fuerte, un destello tras la cortina. Se le cortó la respiración. La puerta se abrió 1 centímetro, justo lo suficiente para que un ojo apareciera tras ella, un único ojo azul, entrecerrado, cauteloso. Lucas dio un paso adelante y susurró los nombres, Alba. Beatriz. Clara. El ojo parpadeó y la puerta se cerró de golpe. Esperó 5 minutos, luego 10. Volvió a llamar suavemente. No hubo respuesta. Finalmente, dejó una pequeña nota pegada al marco de la puerta, doblada firmemente alrededor de la fotografía. Escribió solo una frase, nunca dejé de mirar. Si quieres que pare, lo haré. Si quieres que me quede, deja la luz del porche encendida mañana. Luego se marchó. Condujo de vuelta al pueblo y esperó 3 días. Se alojó en un motel barato cerca de la autopista, dejando el teléfono en la mesita de noche como un objeto sagrado. Apenas comió, apenas durmió. A la 4ª mañana, llamaron a la puerta del motel. Al abrir, no había nadie afuera, pero en el suelo, perfectamente centrada sobre el felpudo, estaba la foto que había dejado en la cabaña. Debajo había una pulsera, hilos trenzados de color rosa, amarillo y verde, del mismo tipo que solían hacer en el columpio del porche en el verano del 97. Lucas se arrodilló sobre el frío hormigón, recogiendo la pulsera como si fuera de cristal. El corazón le latía con fuerza en los oídos, ahogando el mundo. No solo era parecida, era exactamente el mismo estampado que le gustaba a Clara, los mismos 3 colores, el mismo nudo desigual donde una vez se quedó sin hilo rosa. El tiempo la había deshilachado, sí, pero era inconfundible, era suya. Miró fijamente el pasillo vacío del 2º piso del motel, esperando ver a alguien, a cualquiera, pero abajo estaba en silencio. Copos de nieve flotaban suavemente en la luz de la mañana. Quienquiera que hubiera entregado el brazalete había llegado y se había ido sin hacer ruido. Lucas se sentó sobre sus talones y volvió a mirar la foto, la misma cabaña, el mismo porche en sombras.
Su nota había desaparecido, solo la pulsera la reemplazaba. No era una invitación, ni un rechazo, era algo más, un reconocimiento esa noche. Lucas no podía quedarse en el motel. Necesitaba regresar, no para exigir respuestas, ni siquiera para verla, sino simplemente para dejar algo, un mensaje, una señal de que seguía allí. Condujo de vuelta a la cabaña al anochecer, con las luces apagadas, guiado por la luz de la luna y el recuerdo. Los árboles se alzaban como testigos silenciosos. Al llegar al porche, colocó un sobresellado debajo de la pila de leña cerca de la puerta. Dentro había una vieja fotografía de los cuatro, Lucas y las niñas, tomada el verano anterior a la tormenta. La había guardado durante décadas, arrugada por las esquinas, y la había llevado consigo en cada mudanza. En el reverso, escribió, «No estás solo. Si quieres que pare, lo haré. Si quieres que me quede, deja la luz del porche encendida mañana». Era lo único que se le ocurría ofrecer. La noche siguiente regresó, la luz estaba encendida, tenue, parpadeando, pero encendida. Lucas no se acercó a la puerta, no le hacía falta. Simplemente se sentó en su coche en la cima de la propiedad, observando desde la distancia, dejando que la certeza se asentara en su pecho como un calor tras años de heladas. Clara, o alguien, seguía allí. Pero a la mañana siguiente, la luz se apagó de nuevo. Y cuando regresó a la tienda de cebos para hacer una o dos preguntas discretas, la anciana tras el mostrador le dijo algo que no esperaba. ¿Esa cabaña?, preguntó frunciendo el ceño. Ha estado vacía desde que el incendio la consumió hasta la mitad hace 10 años. Nadie ha vivido allí desde entonces. Lucas parpadeó. No, dijo con cuidado, estuve allí hace 2 noches. Ella lo miró con extrañeza. No sé qué viste, hijo, pero ese lugar lleva una década en completo silencio. Regresó inmediatamente con el corazón palpitando de incredulidad. El golpeteo de la cabaña seguía ahí, como siempre, pero algo era diferente. Las ventanas estaban tapiadas, el techo estaba parcialmente derrumbado por un lado y la puerta colgaba entreabierta, podrida por abajo. La chimenea estaba ennegrecida por el hollín que se elevaba hacia el cielo roto. Dentro, el suelo estaba deformado y frío, el polvo cubría todas las superficies. Los muebles habían sido sacudidos, quemados, destrozados. No había señales de vida, ni foto, ni pulsera, ni fuego, ni luz, solo cenizas y silencio. Cayó de rodillas en el centro de la sala en ruinas, jadeando. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Se había imaginado la luz, el brazalete, la foto? Pero entonces notó algo en el suelo, un símbolo dibujado en el hollín. 3 pequeños círculos uno al lado del otro. Era el mismo garabato que Clara había dibujado en sus diarios de niña, su símbolo, el emblema de los trillizos. Lucas retrocedió, abrumado. Alguien había estado allí recientemente, alguien había dibujado aquello, sabiendo que lo entendería. No era solo dolor resonando en paredes vacías. Era real. De vuelta en la provincia de Ávila, la noticia de la foto de la cabaña y el brazalete reavivó el interés en el caso. El FBI intervino, y los analistas de comportamiento teorizaron que las niñas, o al menos una de ellas, habían sido llevadas a través de las fronteras estatales, mantenidas con vida, posiblemente manipuladas para que guardaran silencio, ocultadas durante años por un captor que nunca planeó dejarlas ir. Si Clara hubiera escapado, podría haber pasado el resto de su vida escondida, temerosa de ser encontrada, temerosa del precio que le costaría recordar. Pero nada de eso lo acercó a la verdad. El rastro se enfrió de nuevo tan rápido como se había reabierto. Las pistas se evaporaron. La cabaña no podía vincularse definitivamente con nadie, ni huellas dactilares ni ADN. El brazalete, incluso con su peso emocional, era, en el mejor de los casos, circunstancial. Y la nota en la foto, letras mayúsculas escritas a mano, imposible de rastrear. Aún así,
Lucas se aferraba a una creencia con absoluta certeza. Clara lo había visto y lo recordaba. Los meses siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Lucas regresó a su casa en la provincia de Ávila, pero ya no era el mismo. Cada sombra en la ventana de su apartamento, cada golpe en la puerta, cada destello de luz en el pasillo le hacía latir el corazón. Había visto algo, había sentido algo que no existía. Pero lo que lo atormentaba era el silencio posterior, ese silencio insoportable. Intentó volver a vivir con normalidad. Volvió al trabajo, charló un rato, sacó la basura, dobló la ropa. Pero en los momentos de tranquilidad, su mente volvía al bosque, a la cabaña, a la fotografía, a la trenza, a la pulsera en la nieve. No podía dejar de ver el ojo de Clara tras aquella puerta, y no podía olvidar el mensaje que ella aún tarareaba, la canción. Era imposible ignorar el peso de esa frase. Resonaba en sus sueños, se repetía durante las tormentas, le susurraba entre el zumbido del refrigerador o la estática de la radio en su coche. Una canción significaba algo, una canción los vinculaba con el hombre que los había raptado. Era una pista, pero no sabía cómo seguirla. Así que intentó recordarlo todo sobre el verano del 97, qué canciones sonaban en la radio, qué jingles salían de la televisión, que cantaban sus hermanas mientras se cepillaban los dientes, jugaban en el jardín o montaban en bicicleta. Se dedicó a revisar vídeos caseros, buscando melodías de fondo, pero todo era ruido. Hasta que una noche, en lo más profundo de su agujero negro en YouTube, lo encontró, un anuncio de principios de los 90, un anuncio regional de un espectáculo de marionetas infantiles que recorría ferias del sur. La canción era infantil y demasiado dulce, pero al instante le resultó familiar. La puso una y otra vez, y cerró los ojos, casi podía oírla por debajo de la voz de Clara en esas entradas del diario. Ella había escrito la frase, la tararea antes de entrar. Era esto. Esta canción. Buscó el nombre del espectáculo, El carrusel del señor Everly. Había pasado por Arrows Creek en 1995. Era Small Time Entertainment, un espectáculo unipersonal con títeres y telones de fondo hechos a mano. Según la base de datos archivada de permisos del condado, lo dirigía alguien llamado Esteban Yuste. A Lucas se le paró el corazón. Yuste, no Esteban Yuste. Revisó la investigación de personas desaparecidas, el hombre al que perseguían figuraba como Esteban Yuste, pero no constaba un segundo nombre. Lucas llamó al enlace del FBI e insistió en que reexaminaran el caso bajo la premisa de que Esteban y Esteban Yuste eran la misma persona. En cuestión de días, todo cambió. Se encontró una coincidencia de huellas dactilares entre un antiguo formulario de permiso firmado por Esteban Yuste en 1995 y el expediente de libertad condicional de Esteban Yuste en Oklahoma. Era el mismo hombre. Simplemente, se había ocultado a simple vista con un simple cambio de nombres, algo que cualquiera podía hacer en la era predigital. Más importante aún, el carrusel del señor Everly había pasado por más que solo la provincia de Ávila, había parado en Luisiana, Oklahoma e incluso partes de Colorado. Cada parada estaba marcada por denuncias de menores desaparecidas, niñas desaparecidas sin dejar rastro, apenas mencionadas en los periódicos locales antes de ser olvidadas. La conexión era repugnante. Lucas se quedó sentado en su apartamento un buen rato después de que el agente le dijera que las piezas encajaban como dientes en una trampa oxidada. Clara no había estado sola, Yuste ya lo había hecho antes, quizás siempre. La foto en la nieve, el brazalete, el símbolo en la ceniza, eran mensajes no solo de supervivencia, sino de escape. Clara había escapado de él, no físicamente, quizá no del todo, sino mental y emocionalmente. Había encontrado la manera de desafiarlo, de recuperar su voz, y ahora la usaba de la única manera posible, dejando pistas. Lucas hizo pública la historia. Dio su primera entrevista en abril, con un periodista de un podcast de investigación nacional. No le importaba la atención, le importaba el alcance. Quería que la historia se escuchara, que llegara a quien quiera que Clara se hubiera convertido, donde quiera que se escondiera.
Quería que supiera que ya no era invisible, que la gente la observaba, que su pesadilla había sido expuesta. El podcast funcionó. A las pocas semanas de su lanzamiento, empezaron a llegar nuevas pistas, avistamientos, rumores, nombres, pero ninguna condujo a Clara. Sin embargo, lo que sí condujo fue a otro descubrimiento. Una mujer del norte de Wyoming reconoció el rostro del hombre por el viejo folleto de un espectáculo de marionetas publicado en la página web del podcast. Lo había visto años atrás, en 2007, trabajando con un nombre falso en un camping, arreglando fontanería y durmiendo en una vieja caravana en la parte trasera. Desapareció una noche sin previo aviso, dejando solo ropa, herramientas y un desgastado libro de poemas con el nombre, El Juste, grabado en la contraportada. Los agentes del FBI localizaron el remolque, que ya había sido trasladado a un desguace. En una caja de herramientas cerrada bajo llave, debajo del chasis, encontraron docenas de cintas de casete. Algunas estaban en blanco, otras tenían nombres escritos con letra infantil, todas eran grabaciones de niñas hablando, cantando, llorando y tarareando. Entre ellas había una etiquetada como C tercer año. La cinta fue analizada, digitalizada y confirmada, la voz pertenecía a Clara Muñoz. Lucas escuchó la grabación a solas en una sala insonorizada de la oficina del FBI en Ávila. Los agentes se ofrecieron a reproducírsela más tarde, cuando estuviera listo, pero se negó a esperar. Necesitaba oírla ya, necesitaba saberlo. La cinta se abrió con estática, luego el clic mecánico del botón de una grabadora vieja. Siguió un silencio denso y pesado, luego el sonido de una respiración suave y temblorosa, la respiración de una niña. Finalmente, una voz: me llamo Clara Muñoz. Tengo 11 años. Hoy es 23 de octubre. Su voz temblaba, pero era clara. Lucas sintió que sus manos se apretaban contra los brazos de la silla, con la respiración congelada. Ella continuó: el señor Juste dijo que podía usar la grabadora si prometía ser buena, así que me estoy portando bien. Digo mi nombre como él me lo pidió. Hubo una larga pausa. No sé dónde están mis hermanas hoy. Ya no estaban cuando desperté, dijo. Les estaban haciendo otra prueba. No sé qué significa eso. Lucas cerró los ojos, las lágrimas le picaban tras los párpados, pero no las dejó caer. Tenía que oírlo, tenía que cargar con ello. La cinta continuó. Ella describió la habitación, pequeña, fría, sin ventanas. Volvió a mencionar la canción, como la tarareaba mientras trabajaba, cocinaba, paseaba frente a su puerta. Habló de contar los días, de hacer marcas en la pared hasta que él la obligaba a parar. Habló de soñar con el cielo, de la sensación de correr descalza por la hierba alta, del sonido de la risa de su hermano en las noches de verano. Yo también sigo tarareando la canción, dijo en voz baja, no porque me guste, sino porque le hace pensar que sigo rota. Se oyó un clic. La cinta terminó. El agente detuvo la reproducción. Lucas permaneció inmóvil. Hay más, dijo el agente con voz cautelosa. Lucas asintió, sin atreverse a hablar. La siguiente cinta fue más corta y oscura. Clara no hablaba mucho, solo tarareaba suavemente la misma melodía una y otra vez. De repente, otra voz, baja, masculina, apagada, como tras una puerta, pronunció una sola línea: canta más fuerte para que sepa que te portas bien. Lucas se echó hacia adelante en su silla, con los puños apretados, reconoció la crueldad en el tono, la autoridad despreocupada, el control. El FBI confirmó lo que Lucas ya sabía: estas cintas eran reales. Clara había sobrevivido más allá de 1997, posiblemente hasta su adolescencia, tal vez más. No estaba claro cuándo terminaron las grabaciones, la última cinta estaba marcada en 2003. Después de eso, no hubo nada, ni etiquetas ni entradas, solo un callejón sin salida. Pero algo era diferente esta vez. La investigación ya no era un caso sin resolver, se reabrió oficialmente.
Los medios de comunicación la recogieron, el público respondió y, 6 meses después, llegó otra carta. Esta vez, dirigida directamente a la oficina del FBI, sin remitente, solo un sobreacolchado con matasellos de alto gallego. Dentro había una fotografía de una mujer sentada en una parada de autobús en invierno. Tenía el rostro parcialmente cubierto por una bufanda, pero la cicatriz cerca de la sien era visible. En sus manos sostenía una pequeña cinta de casete negra. En el reverso de la foto, escrita en pulcras letras mayúsculas, se leía: «Todavía no estoy lista, pero te escucho». Llamaron de nuevo a Lucas. Contempló la imagen con incredulidad. Ya no cabía duda, Clara había escapado, o la habían liberado, o había huido de una forma tan compleja que nadie podía adivinarla. Pero ella estaba allí, observando, decidiendo si finalmente era seguro volver a casa. Las autoridades no pudieron localizarla. La parada de autobús fue rastreada hasta una línea rural en el centro de Alto Gállego, pero no se encontró a nadie que coincidiera con su descripción en las cámaras. Había desaparecido de nuevo, como una sombra en el viento. El FBI asumió que se había llevado la cinta por alguna razón, algo simbólico, algo que no estaba lista para dejar ir. Lucas sintió que la esperanza volvía a florecer en su pecho, pero con ella llegó el miedo. Si Clara había sido libre todos estos años, ¿por qué no había regresado? ¿Qué la había mantenido en silencio? ¿Qué recuerdos la llevaban a creer que permanecer oculta era más seguro que ser encontrada? La pregunta resonaba con más fuerza cada día. Lucas regresó a casa, esta vez no se lo contó a nadie. Dejó de responder a solicitudes de entrevistas, rechazó ofertas de libros e ignoró a los periodistas que acampaban frente a su apartamento. No tenía ningún interés en hacer un espectáculo del dolor de su familia. Pero hizo algo más, recuperó el terreno. La antigua propiedad de los Muñoz, lo que quedaba de ella, había sido dividida hacía años, parcelada y prácticamente intacta. Hizo llamadas, envió cartas, pagó más de lo que valía, y en 4 meses, volvió a ser suya. Quitó la maleza, reconstruyó el viejo granero, no como una vez lo fueron, pero como recuerdo, 3 sillas blancas en el porche delantero, orientadas al oeste, cada una con las iniciales A, B y C talladas en la madera. Plantó flores debajo, margaritas silvestres, las favoritas de Clara, y luego esperó. No sabía exactamente para qué, solo que necesitaba estar allí, que si alguna vez volvía a casa, habría un lugar para ella, un lugar tranquilo, un lugar sin preguntas, cámaras ni noticias, solo familia. En la quietud de esa espera, los años que siguieron fueron a la vez vacíos y plenos. El pueblo finalmente dejó de susurrar. El ciclo de noticias continuó. Pero cada julio, en el aniversario de la tormenta, alguien dejaba algo en la puerta, un lazo azul, el dibujo de un niño, en una ocasión un relicario. Nadie supo nunca quién lo hizo, pero Lucas sabía que Clara seguía allí. Habían pasado casi 3 años desde la llegada del último sobre, 3 años desde la última fotografía, 3 años de silencio, de contemplar largos caminos de grava, observando el horizonte en busca de un movimiento que nunca llegaba. Lucas ya no esperaba con desesperación. Esa urgencia se había transformado en algo más, paciencia, quizás resignación, pero no desesperanza. Esa parte nunca lo abandonó. Incluso después de todos los callejones sin salida, las pistas falsas, las temporadas de silencio, seguía creyendo. De vez en cuando, volvía a las viejas páginas del diario que Clara había escrito, ahora eran copias, los originales conservados por los investigadores. Se las sabía de memoria, pero releerlas lo tranquilizaba. Le recordaba que sus hermanas no solo se habían ido, habían resistido. Clara había encontrado fuerza incluso en la oscuridad. Había enviado fragmentos de sí misma como migas de pan, como estrellas en el cielo nocturno. Quería que la encontraran, aunque no estuviera lista. Las flores silvestres crecían altas alrededor del granero. Lucas mantenía la hierba baja y el camino despejado, pero nunca tocó las sillas.
Permanecían tal como estaban, desgastadas, silenciosas, siempre mirando al oeste. Y entonces, una tarde de otoño de 2020, el silencio se rompió. Era poco después del atardecer cuando Lucas salió al porche, con un café en la mano, observando el cielo como siempre. Lo primero que notó fue que el aire se sentía extraño, quieto pero denso. Lo segundo que notó fue la luz, una pequeña llama parpadeante junto a la puerta. Se quedó paralizado. La puerta estaba a unos 200 metros de la casa, cerca del viejo camino de grava, hacía años que no se usaba. Entrecerró los ojos a través de la luz que se desvanecía. La llama no era fuego, sino una vela, y junto a ella, una figura. Alguien estaba de pie junto a la puerta. Lucas dejó la taza lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Bajó del porche y caminó hacia la figura, cada paso resonaba en el campo silencioso. A medida que se acercaba, pudo distinguir más detalles, una mujer delgada, envuelta en un abrigo oscuro, con la capucha puesta y la cabeza gacha. La vela estaba en el poste de la cerca, junto a ella. En la mano, sostenía algo pequeño y rectangular. No se movió cuando él se acercó. Cuando estuvo a 3 metros de distancia, se detuvo. Ninguno de los dos habló. Entonces, lentamente, la mujer extendió el objeto que tenía en la mano y lo colocó con cuidado sobre la cerca, una cinta de casete. Retrocedió, Lucas dio un paso adelante. Miró la cinta, estaba marcada con 3 letras, A, B, C. La recogió con manos temblorosas. Cuando volvió a levantar la vista, la mujer ya se alejaba, sin prisas ni frenesí, simplemente se marchaba, desapareciendo en la oscuridad. Clara, susurró. Ella no se detuvo, no se giró, pero él oyó algo cuando el viento arreció en el campo. Lo oyó débil pero real, un zumbido, la misma melodía de hacía tantos años. La canción que odiaba, la que usaba para sobrevivir. Ahora era suya. Se quedó allí mucho tiempo después de que ella desapareciera en la noche. No la siguió, ahora sabía más. Clara había hecho lo que debía hacer. Había sobrevivido a algo indescriptible, y ahora había regresado, aunque solo fuera brevemente, para hacérselo saber, para darle un último mensaje. Cuando reprodujo la cinta más tarde esa noche, solo en el tranquilo granero, solo había estática. Pero después de un minuto, una voz se abrió paso, más vieja, más fuerte, más firme. Ya no necesito esconderme. Solo necesitaba volver a ver la casa. La mantuviste a salvo. Gracias, Lucas. Luego silencio, luego un zumbido. Fue la última vez que escuchó su voz. Durante semanas tras la llegada de la cinta, Lucas apenas salió de la granja. Escuchó el mensaje una y otra vez. Memorizó cada inflexión de la voz de Clara, la firmeza, la seguridad. No había miedo en su tono, ninguna vacilación. No había vuelto a pedir ayuda, había vuelto a despedirse. Aún así, las preguntas lo atormentaban. La cinta estaba etiquetada con las iniciales de las 3 hermanas, A, B, C. Pero solo Clara habló. No se mencionaba a Alba ni a Beatriz. Intentó creer que habían salido adelante juntas, pero algo en su interior le decía lo contrario. El FBI recuperó la cinta y verificó la voz de nuevo, era Clara. Y aunque era mayor, sus patrones de habla coincidían con los que habían analizado en las cintas anteriores. Pero eso fue todo lo que pudieron confirmar. La grabación no ofrecía pistas sobre su ubicación, ni nuevos detalles sobre Esteban Yuste, ni mención de dónde había estado durante los últimos 20 años. Hasta que algo cambió. 2 meses después de la última grabación, se entregó un paquete anónimo al Departamento de Policía de Valle de Cerezo. Dentro había un fajo de documentos, dañados por el agua, pero prácticamente intactos. A primera vista, parecían simples registros de propiedad, pero entre ellos se encontraba una fotografía en blanco y negro de la mano de un hombre sujetando la muñeca de una niña.
No se veían rostros, solo la mano y el brazo de una niña pequeña. En el reverso había una frase garabateada, llevaba registros. La letra coincidía con la de Clara. Los investigadores federales revisaron minuciosamente la documentación. La mayoría era logística, compras de suministros, recibos de combustible, instrucciones escritas a mano. Pero entonces encontraron algo escalofriante, un cuaderno. Dentro había nombres, fechas, lugares, descripciones, cada página era una cronología, registros detallados de movimientos y rutinas. La mayoría de las entradas parecían centrarse en el periodo comprendido entre mediados de los 90 y principios de los 2000. Enumeraba a las chicas solo por su nombre de pila, color de pelo, altura, rasgos de personalidad. Las notas parecían un manual de instrucciones. En los márgenes se mencionaban correcciones, reacondicionamiento y rutinas de castigo. Y allí, en una de las primeras páginas, ABC adquirida el 3 de julio de 1997. Lucas se quedó sin aliento al verla. Alba, Beatriz, Clara, cada una tenía una breve descripción junto a su carta. C. Sumisa, tranquila, requiere menos supervisión. B. De carácter fuerte, necesita aislamiento. A. Obediente, temerosa, con apego emocional a C. La leyó una y otra vez, detestando cada palabra. No eran observaciones, eran evaluaciones, escritas por alguien que se creía con derecho a aceptarlas. Más adelante en el cuaderno, las anotaciones se volvieron más oscuras, menciones de fallos de acondicionamiento, resistencia, enfermedad, finalmente, eliminación. Junto a una entrada con fecha de diciembre de 1998, dos líneas estaban encerradas en un círculo. B se ha ido, está enterrado detrás de la cabaña. Un espectáculo de cenizas cesadas. Lucas se desplomó en una silla. La verdad finalmente había salido a la luz, Beatriz había muerto primero. Sin explicación, sin contexto, simplemente se había ido. Alba había muerto después, cesado, quemada. Clara fue la única que sobrevivió. Pero incluso sobrevivir tuvo su precio. El hombre que los secuestró lo había documentado todo, no por culpa, sino por control, como si sus vidas fueran experimentos, proyectos temporales. Era deshumanizante, frío y devastadoramente real. Las autoridades comenzaron a excavar en los alrededores de la cabaña incendiada de Lleida. En lo profundo del bosque, tras lo que quedaba de la estructura, descubrieron huesos pequeños, enterrados con cuidado, algunos envueltos en tela descompuesta. Los registros dentales confirmaron lo que Lucas temía, habían encontrado a Beatriz Muñoz. En un segundo yacimiento se encontraron restos de ceniza, fragmentos de hueso carbonizado y plástico derretido, probablemente de un brazalete. Las pruebas tardaron un tiempo, pero finalmente confirmaron lo que decían las notas, Alba Muñoz también había muerto allí. Solo Clara había sobrevivido, pero incluso sobrevivir tenía un costo. Tras recuperar los restos, Lucas regresó al lugar. Se quedó de pie entre los árboles, contemplando el lugar donde sus hermanas habían estado ocultas del mundo. Pensó en todos los cumpleaños que se habían perdido, todas las navidades, las risas que les habían robado, las infancias que habían borrado. Y pensó en Clara, sola en la tormenta de recuerdos, cargando con el peso de todo. Siempre se había preguntado por qué no volvía a casa. Ahora lo entendía, había enterrado a más que solo sus hermanas aquí, se había enterrado a sí misma. El funeral se celebró en silencio bajo un cielo gris y una lluvia constante, como el día en que desaparecieron las hermanas. Pero esta vez, el pueblo se reunió no con confusión ni miedo, sino con luto, con un luto auténtico. Por primera vez en más de 2 décadas, Alba y Beatriz Muñoz fueron sepultadas con nombre, con dignidad, con la voz recuperada a través de los fragmentos de verdad que Clara les había dejado. Lucas no habló durante el servicio. No lo necesitaba. Todo lo que se podía decir ya se sabía. Su historia se había convertido en algo más que un misterio, se había convertido en una herida,
finalmente expuesta a la luz, una que la comunidad, y el propio Lucas, habían guardado en silencio durante demasiado tiempo. Observó cómo descendían los ataúdes, dos pequeños féretros, uno junto al otro, con lirios blancos sobre ellos. Una sencilla placa los separaba, con sus nombres completos y fechas. Debajo de esos nombres, hermanas, amadas, recordadas. Pero incluso cuando la tierra se cerraba sobre ellas, parte de la historia seguía sin terminar. Clara, la niña desaparecida, la mujer que regresó, la sobreviviente que dejó más preguntas que respuestas. Lucas sabía en el fondo que quizá nunca la volvería a ver, ni en persona, ni con certeza. Pero eso ya no era lo más importante. Lo que importaba era que había vivido, que había escapado, que había encontrado su voz y la había usado, no solo para sobrevivir, sino para revelar la verdad. Pasaron los meses. La vieja casa, antes en ruinas, empezó a tomar nueva forma. Lucas usó el dinero del seguro y donaciones de todo el país, desconocidos conmovidos por la historia, para reconstruirla. No para vivir en ella, sino para preservarla como santuario, como memorial, como un lugar tranquilo para cualquiera que se hubiera perdido o hubiera sido olvidado. En la sala, creó un pequeño archivo, los escritos de Clara, los dibujos de Beatriz, las fotos de Alba, copias de sus pertenencias, la Polaroid de la caja, el casete, incluso el borde quemado del diario encontrado en el sótano años atrás. No se trataba de preservar el dolor, se trataba de recordar y perdonar. Una mañana de primavera, Lucas abrió el buzón y encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola fotografía, la misma que Clara le había dejado años atrás, la de ella de pie fuera de la cabaña, con el rostro parcialmente vuelto y la trenza sobre el hombro. Pero esta versión tenía algo nuevo. Sonreía de verdad. Detrás de ella se extendía un campo abierto de flores silvestres, las montañas a lo lejos, sin sombras, sin vallas, sin miedo. En el reverso, con una letra cuidadosa, se leían 6 palabras: lo recuerdo todo, pero estoy bien. Lucas permaneció con la foto presionada contra su pecho, mientras las lágrimas corrían por su rostro, no por tristeza, sino por algo más: alivio, cierre, paz. Esa noche, caminó hasta la puerta y colocó una vela en el poste de la cerca, igual que ella. No la encendió, se lo dejó a ella. Si alguna vez regresaba, sabría el camino. Hasta entonces, su historia, la historia de ellas, no permanecería como leyenda, ni como titular, sino como una verdad que ninguna tormenta, ningún hombre, ningún silencio podría borrar jamás. Y bajo las estrellas vigilantes del Valle de Cerezo, 3 sillas blancas miraban hacia el oeste, crujiendo suavemente con el viento, esperando el día en que las 3 chicas finalmente regresaran a casa.